cada tanto vuelvo a mis orígenes. La independencia es la primera manifestación de libertad que experimenta el ser. No se puede ser libre bajo ninguna obediencia. La búsqueda de expansión es casi un reflejo y está escrita en la naturaleza, como brotes que emergen a la luz. Todo es un ciclo, que se vincula con ideas constructivas que hacen a la evolución. Todo el tiempo estamos situados ante la necesidad de tomar elecciones. Esa es la única manera de continuar. Estancos o dinámicos, siempre hay que decidir. Tras los pasos de la arquitectura, fui descubriendo la historia que da sentido a todo. Hoy voy a indagar sobre un hecho embrionario de la Argentina: la independencia del país. Fue en una casa, en la provincia de Tucumán, donde se formalizó bajo firmas el deseo de un pueblo. 200 años después, me encuentro en la ciudad de La Punta, a punto de ingresar a la réplica de aquella locación que hizo las veces de sala de parto de la nación. Juan Pablo, en cuanto al desarrollo preliminar, ¿cómo es llegar a ser una réplica? Fue parte de un proceso, porque al principio, teníamos el modelo de la casa de Tucumán, claro, pero después, en base a ciertos estudios que había, hasta tesis y documentos de investigación, empezamos a ver que la casa de Tucumán no era como está planteada, sino era distinta. La casa de Tucumán, como la conocemos en Tucumán, es también una réplica como esta, nada más que fue una réplica del año 1941 que la hizo un arquitecto de apellido Busquiazo, porque la casa de Tucumán original, por una cuestión de deterioro y paso del tiempo y falta de mantenimiento, fue una casa que se demolió. Bueno, el material era ¿qué? ¿Adobe? Estaba hecho con adobe. Entonces, la casa de Tucumán, que ya no estaba más, lo único que quedaba era la sala de jura en ese momento, en la década del 20, del 30. Entonces, ¿qué se hizo? Se le hizo un gran pabellón neoclásico y que adentro encerraba la sala de jura. Este pabellón neoclásico duró un tiempo hasta que también lo desmantelan y cambia un poco esta forma de abordar la identidad y se llega a la conclusión de que hay que reconstruir la casa de Tucumán. Entonces se vuelve a hacer, porque se han hecho otros estudios un poquito más a profundidad, post año 40, y que arrojaban que la casa de Tucumán era distinta. Entonces dijimos, tenemos que hacer esa casa. La réplica de la casa cuando se firmó la independencia, digamos. Y logramos hacer esta. Hoy en Argentina, la réplica más exacta y precisa de lo que fue la casa de Tucumán al momento de la jura en 1816. ¿Y por qué en este predio, cerca del Cabildo? La casa de Tucumán se hizo un homenaje a la jura de la independencia de 1816. El Cabildo se hizo el homenaje al bicentenario del 25 de mayo de 1810. Es un homenaje de la provincia de San Luis a esos hitos
patriotas tan específicos. Y la conexión que tienen entre estos dos es el Camino de las Postas. El Camino de las Postas es como una réplica a escala de lo que era la distancia que separaba a Buenos Aires de Tucumán en esa época. Las postas estaban cada una X cantidad de kilómetros, se medían en leguas en ese momento, que era en definitiva lo que tardaba en hacer una carroza tirada a caballo de un lugar a otro antes de que se hiciera de noche. Físicamente, ¿la posta qué era? La posta era un lugar muy básico de pernocte. Era generalmente construida en adobe, con techos que pueden ser también de madera, con adobe y paja, en los mejores casos estructura de madera y teja, o sea, pero eran lugares para dormir con lo básico, para que descanse un caballo, para que descanse la persona que viaja, para que cocine algo si podían, tenían los lugares para prender fuego y cocinar, y al otro día seguir viaje. Entonces la distancia que había era más o menos igual entre todas. ¿Qué le pasa a un arquitecto al momento de hacer una réplica, digamos, como arquitecto, en lugar de hacer algo de cero nuevo inventado por él? Como todo, es un desafío muy grande, nada más que la cabeza se tiene que encaminar por otro lado, porque se tiene que respetar algo que ya existió y, digamos, son obras fuera de lo normal, porque claro, la tecnología que se usa, los materiales, el tipo de carpintería no es lo que se usa usualmente en la obra pública, porque es una réplica de un edificio del 1800, o sea que es un lindo desafío. Yo creo que todos los que estamos acá, que hemos trabajado en esta obra, de alguna forma estamos muy entusiasmados con la obra, de hecho hasta todos, ¿no? La gente de obras públicas, la gente de la empresa, los obreros que trabajaron, la miraban cuando terminaron con cierto orgullo de haber quedado bastante bien, ¿no? Recorrer este lugar remite inevitablemente sentir la historia de una manera tan consciente como inquietante. Mientras camino, pienso. La idea de libertad me entusiasma y me atrapa casi en un juego que excede mis palabras. Susana es guía de este lugar. Llamada por la vocación, descubrió su pasión. ¿Cómo está distribuida la casa? La casa es un estilo colonial español. Generalmente todas las construcciones de ese estilo tenían 3 patios, ¿sí? El patio principal o el primer patio, que era el patio donde tenía su vida la familia, ¿sí? E interactuaba la familia. El segundo patio, que era más bien un patio de la servidumbre, y el tercer patio, que estaba destinado al aljibe y también a las huertas, y muchas veces también era el lugar donde se guardaban los carruajes. ¿Y adelante? La casa cuenta con un zaguán, que es la entrada, y de ahí la distribución de las distintas habitaciones. Todas las habitaciones, las construcciones coloniales se hacían, tenían estas aberturas internas para comunicarse internamente, ¿sí? Para no tener que estar saliendo permanentemente a los patios para ingresar a otras habitaciones. Otra de las características importantes que tenían eran las aberturas tanto de puertas como de ventanas. Muy grandes. Pensemos que en esa época no había electricidad artificial, entonces necesitaban que mucho tiempo perdurase el sol dentro de las habitaciones. Entonces, esas son características importantísimas de la construcción. Bien. ¿Esas características también van cambiando de acuerdo al lugar de la casa, digamos? Donde vivía la familia era una forma y donde vivían los esclavos era otra, ¿cambiaba? Sí, cambiaba rotundamente. Por ejemplo, el piso, acá estamos en piso que se llamaba en esa época de terracota, donde los esclavos y las servidumbres vivían, era de tierra. También las aberturas, vamos a encontrar que, por ejemplo, las ventanas y las puertas son mucho más pequeñas, también de otros materiales. Entonces sí, se ve en la distribución de la casa la diferencia de la zona de la familia y de los esclavos y de la servidumbre. Estaba marcado lo social dentro de la casa. Otra de las características importantes, si bien estamos hablando de que esto es una construcción colonial española, también se fueron adaptando a las cosas o a los materiales que se encontraban en los diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, acá el techo es de caña,
En otros lugares a lo mejor la construcción de los techos podía ser de otro material, porque también se fue adaptando. Depende del lugar, la construcción colonial que se iba a llevar a cabo. Es diferente la construcción acá en la Argentina a la que encontramos en Lima. Si bien son todas construcciones... No, el estilo es el mismo, pero varía el material. Exactamente. Ah, perfecto. ¿Sí? En esta parte sucedió la historia, ¿no? Sí, esta es la sala donde se reúne el Congreso de Tucumán en 1816, que comienza a sesionar un 24 de marzo de 1816. Esta es la sala justamente donde se declara la independencia. Para hacerla más cómoda, porque teniendo en cuenta que eran 33 los congresales que participaron del Congreso, se demuele, se saca en 1816 una de las paredes, porque esto eran 2 habitaciones juntas. Entonces se elimina una pared para hacer esta sala mucho más grande. Esta es la única sala que se encuentra original en la Casa de Tucumán, en la casa original. ¿Sí? Si uno va a visitar a Tucumán se va a encontrar con algo similar. Exactamente. No con y esta es la única sala que permanece desde 1760, que es cuando se crea la Casa de Tucumán. ¿Y cómo es prepararse para contar un poco de una réplica? Digamos que nosotros a veces como puntanos la vemos tan lejos, allá en el norte, y ahora la tenemos acá. ¿Cómo se preparan? Es venir y realmente, qué sé yo, ver esto y es remontarse en la historia, es por ahí, ¿no es cierto?, saber y decir, wow, ¿no?, cómo construían, cómo vivían, ¿no? Es como que nos remonta a esa época y bueno, eso es lo lindo, lo placentero que tiene, porque tenemos niños desde chiquitos de 4 años que vienen a conocer estos lugares y bueno, realmente se van maravillados porque es como que nosotros los remontamos en la historia. Entonces eso es lo maravilloso. Yo creo que uno tiene que amar lo que hace y bueno, estar acá es remontarse en el tiempo, que eso me parece que es lo más fantástico que nos puede realmente pasar. Hay algo de lo simbólico que no se puede definir con palabras. Hay cierto halo que aporta misticismo a este lugar, en conexión directa con aquella primera casa de Tucumán, donde el nacimiento de un país estaba en foco. Aquí en la ciudad de La Punta, esta réplica es una extensión de preservación de la memoria, que permite no caer en el herrumbre que da el tiempo. Estar atentos a la historia es una forma de resistir al olvido, tantas veces camuflado en los pretextos del futuro. Continúo con mi andar, en esta búsqueda paralela de arquitectura e historia. En el año 2010 se dio el primer paso para salvaguardar parte de la memoria del país. Así fue que se inauguró la réplica del Cabildo. 6 años después, la réplica de la Casa de Tucumán abrió sus puertas, en conmemoración a la Declaración de la Independencia de 1816. Un grupo interdisciplinario puso todo su esfuerzo y talento para traducir de manera fidedigna aquella casa que fue testigo de los cimientos de la patria. ¿Cómo llegaste a trabajar o estar vinculada a la réplica de la Casa de Tucumán? En realidad yo empecé a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, en el programa Grandes Obras de Arquitectura. Mi rol ahí es ser inspectora de obra. Dentro de los pliegos que se licitaron en su momento salió la refacción de la réplica de la Casa de Tucumán, debido a que la réplica que originariamente se había hecho acá en La Punta había sufrido, había sido deteriorada por un incendio que hubo en donde se quemaron todo lo que fue techos, carpinterías y se deterioró parte de, digamos, todas las instalaciones. Entonces la idea fue volver a refaccionar toda esta obra para dejarla nuevamente en condiciones para seguir cumpliendo su función de pueblo turístico que tenía dentro de La Punta. Cuando tenés que hacer una refacción de una réplica, justamente, ¿cómo es la investigación? ¿Volvés a buscar materiales? En realidad, cuando nosotros, como parte de inspección, lo que hacemos es tomar el pliego es lo que por ahí el resto de los profesionales o colegas han ido estudiando y armando. Lo que nos toca como función a nosotros los inspectores es tomar el pliego
y hacer cumplir tanto la ejecución, la calidad y la documentación que la empresa que se encarga de construir, la que gana la licitación, la haga acorde a la documentación. ¿Y ahí en esa documentación te fuiste enterando de cómo estaba hecho? Sí, ahí en esa documentación es donde aparecen las características constructivas que tiene y todo lo que sea materiales, escala, planos, todo lo que sea documentación fotográfica. Bueno, hay una serie de documentos que son parte de la licitación que reflejan todo lo que era la casa de Tucumán, la réplica de la casa de Tucumán. ¿Me puedes contar esos detalles? Digamos, ¿qué dimensiones tiene la casa? La superficie cubierta que tiene la réplica son de 770 metros cuadrados aproximadamente, cubiertos, y después tiene unos 310 metros cuadrados de lo que son galerías y semicubiertos. Bien. ¿Y materiales de los techos? Todo lo que es la estructura de la cubierta son tirantes de madera que tienen como terminación superior una teja colonial de tipo que se llama muslera de esa época. ¿Pero existen esas tejas todavía o se tuvieron que hacer particularmente? Costó conseguirlas. En realidad no es un material que lo tengas a disposición porque no se usa constantemente, pero se buscó un proveedor y obviamente se trajo la necesaria para terminar y volver por a eso, pero se tiene que hacer una búsqueda especial sí, porque se tiene no que es hacer común una búsqueda ya. especial. Tanto de eso como de lo que fue carpinterías. Carpinterías en realidad hubo un plano muy específico de detalles de cómo eran, no solo el plano que se logró dejar de la primera réplica, o sea, una vez que se hizo la réplica se dejó documentación técnica. Cuando nosotros la tomamos en la refacción, obviamente tomamos todo lo que son planos con medidas, detalles y después todo lo que es documentación fotográfica para tratar de llegar lo más similar posible a lo que, claro, lo que se había hecho. ¿En los patios también estuviste trabajando, digamos, en refacción? En el patio se refaccionó todo lo que fueron las galerías, todo lo que fueron columnas que se volvieron a cambiar, se hicieron las bases, se colocaron columnas, todas las columnas de madera nueva que hicieron el soporte de todo lo que es el techo de la cubierta. Y después se hizo todo, que lo hizo el programa también del Ministerio de Obras Públicas, todo lo que fue el parquizado y el arreglo de todos los caminos con las piedras y con lo que fue la restauración de todo lo que es el piso. ¿La mano de obra es de acá de la provincia? Sí, todo lo que fue la refacción de esta casa implicó todo lo que mano de obra, digamos, de la provincia. ¿Qué pasa por tu cabeza o qué pasa a la hora de tener que trabajar con una réplica? Y es mucha responsabilidad desde el punto de vista de que tomar decisiones desde lo que es materiales, de lo que es cómo se va a hacer en cada detalle que a veces se complica, cómo solucionarlo, bueno, es buscarle la vuelta para lograr lo que estamos tratando de replicar, digamos. Claro. O sea, es como pararte en un punto de la historia y poder verlo en vivo. Como un viaje al pasado. claro, poder verlo en vivo, o sea, eso es emocionante, es como decir, bueno, no es hacer algo que hoy estamos acostumbrados a hacer, sino el lograr y vivenciar algo que se hizo hace mucho y que se tiene que tratar de lograr ese objetivo, la réplica en su mejor contexto, digamos. Eso es lo emocionante, lo distinto y lo que uno valora como profesional, es ver otra calidad de espacio logrado de otra forma en su época. El tiempo es esa variable que añeja y aporta un valor agregado. El patrimonio, además de mantener vivo el pasado, es una forma de colaborar con la construcción del futuro, que muchas veces cae en la trampa de la amnesia. El concepto de turismo histórico también es un manto de luz para recordar. Alberto, definición de turismo histórico, ¿cuál sería? Mira, turismo histórico es una modalidad de turismo que se vale, que resalta los aspectos culturales de un destino particular. ¿Cómo surgió el turismo histórico, digamos, porque es algo específico, ¿no? Surge desde el fin de la Revolución Prusiana hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. Bien. ¿Quién era lo que hacían turismo histórico? El turismo de élite. Y eso hace que el turismo histórico, que la gente ya no iba tras el lucro, tras la plata, sino en busca de conocimiento. Ah, bien. Vivenciar el conocimiento, sería de cierta forma, ¿no? Exactamente. El turismo histórico se caracteriza por el turista. El turista se involucra con una cultura, con una historia que no es la suya propia, en cuanto a la sensibilidad y por motus propio o inclusive por necesidad. Y acá en San Luis, turismo histórico, ¿cómo se lleva adelante el turismo histórico? De acuerdo, en San Luis? yo podría decir, ese es mi punto de vista, que la provincia de San Luis, donde estamos insertos, donde vivimos nosotros, toma auge en sobremanera
al final del siglo XX, estoy hablando de pocos años, Claro. a partir de la década de 1990. Lo que da ese auge lo da el Monumento al Pueblo Puntano. Monumento al Pueblo Puntano es todo un hito en cuanto a turismo cultural o histórico, porque no solamente se comprende la historia de San Luis de antaño, sino que se da a conocer el porqué de ahora. Sí. Hay dos íconos de nuestra historia en la punta, que es el Cabildo y la Casa de Tucumán. Que eso ya sería como una réplica traída de otro lado para generar turismo histórico. Parece que no, pero el turista que viene a conocer, a saber de San Luis, también sabe de alguna manera e indirectamente lo que no supo en su lugar de origen. Así que la punta es un lugar excelente para conocer la historia como se debe. El hecho de reconstruir como era el Cabildo o como era la Casa de Tucumán con todos sus detalles, ¿tiene mayor relevancia a la hora del turismo, digamos? Porque el Cabildo en Buenos Aires está cortado, la Casa de Tucumán está achicada y acá se ha reconstruido las dimensiones que tenía, se ha buscado el detalle de la original. ¿Eso a la hora de turismo pesa? Sí, pesa y pesa mucho porque es la oportunidad única que tiene el porteño, si quiere, porque convive ahí, pero todos aquellos que hemos visitado la ciudad capital, de ver el Cabildo tal cual era en aquel entonces. Ahora bien, cuando se llega a la Casa de Tucumán, la Casa de Tucumán que está ubicada en la punta, también es una casa original como existía en aquel entonces. Hoy día, si uno va a Tucumán no es tan así como si uno va a Buenos Aires con el Cabildo. En aquel entonces esa era la Casa de Tucumán con ese metraje, iba de lado a lado, con los dos patios. Acá se puede apreciar el patio posterior, donde está el aljibe, donde estaba el patio de los esclavos, creo que era. Sí. Bueno, y la fachada. La fachada es lo que el turista mira, rememora, se emociona, y es la típica foto. La que reconoce, digamos. La que reconoce. Tal cual. Eso es lo bueno que tiene San Luis en cuanto a turismo cultural, turismo histórico, que uno puede no solamente recrear estos íconos que han identificado a la Argentina, sino que lo pueden ver tal cual fueron en su época. Se puede decir que estos íconos nacionales permiten dar a conocer los otros íconos que tenemos nosotros en San Luis, ¿no? Permite al turismo abrir un poco más. Claro, da pie, y en San Luis ocurre algo especial. Se genera como un corredor de cuestiones culturales e históricas que invitan a los locales y a aquellos que no son a conocer. Hoy entendí, en lo profundo, la historia que reverbera en un pueblo. Pude otorgarle un valor específico y dimensionar la importancia de no darse por vencido. Nada es azar. Prefiero pensarlo así, cuando me permito salirme un poco de mí. La idea de la independencia está presente en mi vida casi sistemáticamente. Siempre me pregunté, ¿qué temores se libran a la hora del amarre? ¿Y qué es aquello que nos cautiva, más allá de ser conscientes de la propia mirada? Creo en lo liviano como una virtud que permite la flotabilidad, donde todo sucede independientemente de nosotros mismos, y donde tiene sentido solo dejarse llevar.